Voy a presentar mi pantalla. Me avisan, por favor. Si está, ahora estoy presentando. Sí, está presentando, profe. Sí, se ve. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, chicos, hoy vamos a desarrollar el trabajo práctico número 2 sobre bioseguridad y técnicas de esterilización, ¿sí? ¿Qué nos planteamos como objetivos para este trabajo práctico? Que ustedes conozcan e implementen las normas de higiene y seguridad utilizadas en los laboratorios de microbiología. Hablo de laboratorios de microbiología porque, bueno, esto lo tendríamos que estar haciendo en la facultad, pero, bueno, debido a la situación sanitaria que estamos atravesando, lo estamos haciendo en la casa, pero las medidas de higiene y de seguridad igual se ajustan porque ustedes están realizando ensayos de microbiología en sus casas. Entonces, hay que tener mucho más cuidado todavía que en un laboratorio en la facultad. ¿Bien? Yo, a medida que vayamos hablando de todas las técnicas de esterilización y acondicionamiento del material, vamos a hablar de estas normas de higiene y seguridad, ¿sí? Como segundo objetivo, nos proponemos que ustedes puedan aprender a preparar o a acondicionar material de uso común, ¿sí? En el laboratorio, ¿bien? Como por ejemplo, acondicionar tubos de ensayo, plaquitas de Petri, para luego esterilizar y que este material no se vuelva a contaminar, ¿bien? También nos planteamos como objetivo que ustedes conozcan los métodos más importantes de esterilización, también que aprendan sobre el manejo de los equipos utilizados para esterilizar y que conozcan sobre los indicadores de esterilización. ¿Bien? A ver, Cristian, ¿qué aprendimos nosotros en el primer trabajo práctico? Lo primero que uno rescata es que uno sí convive con los microorganismos y de desinfectar nuestro espacio de trabajo. Exactamente. Bueno, en el laboratorio hay muchas cosas que nosotros necesitamos que sean estériles, ¿sí? Que sean estériles, pero hay cosas que no podemos esterilizar. Por ejemplo, nuestras manos, ¿sí? No las podemos esterilizar. Por ejemplo, las mesadas de los laboratorios, que son superficies grandes, tampoco las podemos esterilizar. No en nuestro laboratorio, por ejemplo, en algunos laboratorios donde cuentan con tecnología de UV, sí. Ellos limpian, desinfectan las mesadas y cuando se van aprenden las luz UV y, bueno, eso permite la esterilización de la superficie. Pero nosotros no contamos con esa tecnología, por lo tanto, lo único que podemos hacer es limpiar y desinfectar en ese caso, ¿sí? O sea que en algunas circunstancias lo que podemos hacer es inhibir el crecimiento de los microorganismos que se encuentran en los siguientes procesos. Nosotros siempre antes de desinfectar debemos limpiar, ¿bien? ¿Qué vamos a limpiar? Las mesadas, por ejemplo. ¿Qué quiere decir limpiar? Que yo voy a arrastrar todo lo que veo, ¿sí? Todo lo que es visible. Por ejemplo, en una mesa puedo tener restos de tierra, resto de papel, de hilos, de algodón, ¿sí? Y eso lo voy a arrastrar con un paño y puedo usar, por ejemplo, detergente, ¿sí? Luego de la limpieza voy a desinfectar. Y allí la desinfección es matar lo que no veo a simple vista, o sea, en este caso, los microorganismos. Para ese caso se usan sustancias que pueden ser tóxicas y muy agresivas, por eso se usan en sustancias, en superficies inertes, ¿sí? Por ejemplo, en la mesa estábamos hablando. Bien, siempre respetando estos pasos. Primero una limpieza y después una desinfección. Ahora, cuando hablo de superficies vivas, como por ejemplo nuestras manos,
voy a realizar una antisepsia. Bien, para esta acción yo lo que necesito es un producto que también es químico, pero no es agresivo, bien, porque lo voy a usar en tejidos vivos. Por ejemplo, puedo usar alcohol al 70%, bien, y de esa manera puedo controlar a los microorganismos. En el caso de la desinfección, de la antisepsia, se mata una gran carga microbiana, principalmente los agentes patógenos, que son los que causan enfermedad, bien. Ahora, tenemos que tener muy en cuenta los factores que afectan la eficacia de los desinfectantes que usamos o los antisépticos, ¿bien? Por ejemplo, un desinfectante muy común y que es el más barato, o sea, el más económico y muy eficiente es la lavandina. Ahora como antiséptico estamos usando mucho, por ejemplo, el alcohol, ¿sí? Al 70%. Entonces, estos productos básicamente son productos químicos, que todos tienen un rotulado o un rótulo donde se indica cómo usar ese producto químico, ¿sí? Las personas que han fabricado estos productos le han realizado muchísimos estudios y han determinado que en determinadas concentraciones este producto es eficiente y es eficaz, ¿sí? Y durante un determinado tiempo. Por ejemplo, a veces cuando uso lavandina lo que hago es echarle un chorrito y no respetar las cantidades que me está indicando, ¿sí? A veces pensamos que porque le agregamos más va a ser más eficiente y no es así. Al final después terminamos, no sé, si queremos lavar un paño, termina todo deshilachado porque lo dejamos mucho tiempo o le agregamos una gran cantidad, por ejemplo, de lavandina, ¿sí? También dice la presencia de materia orgánica, como yo le decía, siempre hay que respetar las etapas de limpieza y luego de desinfección. Si yo directamente quiero desinfectar algo que está sucio, ese agente que esté usando, desinfectante, la lavandina, no va a ser tan eficaz, ¿sí? Y después también tenemos que tener en cuenta las características de los microorganismos. Hay microorganismos que van a ser sensibles a esos desinfectantes o antisépticos, y hay otros que tienen formas de resistencia, forman esporas, por ejemplo, y por lo tanto ese agente no le va a causar daño. Bien, todos estos factores los tenemos que tener en cuenta. Ahora, a veces no basta con solo limpiar y desinfectar. Hay cosas que en el laboratorio sí o sí tenemos que tener esas cosas o esos materiales, ese medio de cultivo, sí o sí tiene que estar estéril. Por ejemplo, si a mí me piden que determine la carga microbiana o la calidad microbiológica de un alimento, ¿sí? Me piden eso, que haga ese trabajo en el laboratorio. Y si yo trabajo con una placa de Petri que no está estéril y con un medio de cultivo que no está estéril, cuando yo obtenga los resultados del análisis de ese alimento, no van a ser certeros, ¿sí? No van a ser fiables. ¿Por qué? Porque yo le voy a estar agregando a esa carga que ya tiene el alimento de microorganismos, le voy a estar agregando la carga que tenía la placa de Petri porque no está estéril, o el medio de cultivo porque no está estéril, ¿sí? Entonces voy a estar dando un resultado erróneo, ¿sí? Con una mayor carga microbiana que en realidad no era del alimento, sino de todo lo que yo usé para hacer ese análisis que no estaba estéril. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Sí. Bueno. Otro caso, a veces yo quiero en el laboratorio estudiar un microorganismo en particular porque quiero saber su metabolismo, porque quiero saber las características macroscópicas o microscópicas que tiene, ¿sí? Entonces, si yo trabajo como le digo, con un medio de cultivo que no esté estéril, con una placa de Petri que no esté estéril, con una pipeta o un tubo de ensayo que no está estéril, voy a contaminar esa muestra, ¿bien? Entonces, hay cosas que, como les digo, sí o sí necesitamos que estén estériles. Ahora, ¿qué entendemos por esterilización? Esterilización quiere decir que nosotros vamos a matar, ¿sí?, los microorganismos que se encuentren en esos materiales que estamos por utilizar o en el medio de cultivo, por ejemplo,
¿Qué quiere decir que voy a matar? Quiere decir que yo voy a evitar que ese microorganismo se siga reproduciendo o siga desarrollando todas sus funciones vitales, ¿sí? Entonces, eso que quiero que quede claro. O sea, a veces nosotros, cuando yo le pregunto la definición de esterilización, solamente dice matar, o sea, matar los microorganismos que se encuentran en tales superficies o en el medio de cultivo, ¿sí? Entonces, quiero que a ustedes le quede claro eso, que matar quiere decir que ese microorganismo no se va a reproducir más, que no va a poder ya, no va a tener la capacidad de reproducirse ni de realizar, o sea, sus funciones vitales. ¿Bien? A veces también pasa de que, o sea, para tener algo estéril, no siempre necesito matar a los microorganismos. Por ejemplo, eso pasa con el método de filtración. Acá, ay, perdón. ¿Ven mi puntero ustedes? Sí. Sí. Bueno, este es un equipo de filtración. Acá tenemos una bomba, ¿sí? Acá en la parte superior, como un vasito, vamos a poner lo que yo quiero esterilizar, ¿sí? En el medio, ¿dónde estoy? Acá está el filtro. ¿Qué es esto? ¿Sí? Que es una membrana que tiene pequeños poros, que son más chiquititos que lo que mide una bacteria. Una bacteria mide entre 0,5 a 1 micrómetro, ¿sí? Entonces tiene pequeños agujeritos, estamos hablando de micrómetros, que no van a dejar que pasen los microorganismos. Acuérdense que acá tengo yo lo que quiero esterilizar. Con esta bomba me voy a ayudar para poder filtrar, o sea, si es un líquido, va a atravesar ese filtro y el líquido estéril va a caer acá, ¿sí? Entonces acá no estoy matando, lo que estoy haciendo es separar, ¿sí? Los microorganismos que tiene ese líquido, ¿bien? Entonces, cuando hablo de esterilización, puedo referirme a que matamos a los microorganismos o separamos, ¿bien? Ay, perdón. O separamos. ¿Se entiende eso? Sí. Ah, Sí. bueno. Entonces, y también la esterilización asegura la ausencia absoluta de cualquier forma viviente, ¿sí? O sea, ahí dice, no hay grado de esterilidad. Yo no puedo decir, mi placa de Petri está un 20% estéril, o está un 50% estéril. O sea, ¿está estéril o no está estéril? ¿Sí? Entonces, habla de que hay una ausencia de cualquier forma viviente, ¿sí? O sea, de una célula vegetativa y también de sus esporas, que son las formas de resistencia que tienen algunas bacterias, por ejemplo, del género Bacillus, que forman esporas, o sea, formas de resistencias. ¿Y cuándo las forman? Cuando se encuentran en condiciones desfavorables de crecimiento. Por ejemplo, están en un medio de cultivo y se acabaron los nutrientes, o están a temperaturas que no son las que ellas necesitan, o tienen un pH demasiado ácido, ¿sí? O están en condiciones donde el medio no tiene demasiada humedad, o sea, agua disponible. Entonces, todos esos factores van a hacer que ellos formen estas esporas, ¿bien? Son formas de resistencias, en las que cuando ellas encuentran nuevamente unas condiciones agradables o favorables, van a volver a reproducirse, ¿bien? Entonces, esas son para que un método de esterilización sea considerado eficiente, tiene que matar las esporas, que son las formas más resistentes. O sea que si se mata eso, se mata cualquier otro microorganismo, ¿bien? Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan sobre esterilización. Los principales métodos de esterilización: métodos físicos y métodos químicos. Dentro de los métodos físicos, hoy vamos a hablar de la utilización de calor para esterilizar, ¿sí? Nos vamos a enfocar en la esterilización por calor seco,
o sea, aire caliente con el uso de estufas, ¿bien? Y también el flameado. El de humedad, o sea, acá se utiliza vapor a presión, y el equipo que se usa se llama autoclave. Eso lo vamos a ver en el trabajo práctico número 3, en medios de cultivo, ¿bien? Hoy vamos a enfocarnos, como les digo, en lo que es esterilización por calor seco, en estufa y flameado. Vamos a ver también filtración, uso de membranas, de discos de membranas y también filtros de profundidad, ¿bien? Vamos a hablar también un poco de radiaciones no ionizantes. No vamos a enfocar en lo que son rayos ultravioletas, y en los ionizantes, en los que son los rayos gamma, cobalto 60. ¿Bien? Y los métodos químicos lo vamos a dejar para el último trabajo práctico, que es sobre antimicrobianos. Por lo tanto, yo lo que evalúo en lo que es el primer parcial es solamente lo que yo estoy dando en este momento, ¿sí? En este momento, y bueno, y calor húmedo, que también va a entrar en el tercer práctico, pero lo que son métodos químicos ya va para el segundo parcial. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bueno. Vamos a pasar. Bueno, lo que es esterilización por calor, una estufa, un autoclave, prácticamente en cualquier laboratorio tiene que existir estos equipos, ¿sí? Es una de las formas de esterilizar más económicas que existen y también más eficientes, ¿sí? Por ejemplo, no solo en la facultad tenemos estos equipos, por ejemplo, un bioquímico también siempre va a contar con una estufa, con un autoclave, o un dentista, ¿sí? En cualquier laboratorio se puede encontrar estos aparatos, ¿sí? Que son los más comunes para esterilizar. Ahora, ¿cuál es el fundamento? ¿Cómo mueren los microorganismos utilizando calor? En este caso, el agente que mata al microorganismo es el aire caliente, ¿sí? El aire caliente en lo que es la estufa. Bien, esto produce la desnaturalización de las proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que las proteínas, por ejemplo acá, yo le pongo esta imagen como para que ustedes lo puedan graficar, que es una estructura de una proteína, o sea, tridimensional, que puede ser secundaria, terciaria o cuaternaria, ¿sí? Al someterla al calor, o sea, estábamos hablando de los microorganismos, ¿no? Al someterlas al calor, se desnaturaliza. O sea, obtenemos acá una cadena peptídica, ¿sí? Lineal, que está inestable, y lo que hace el calor es desnaturalizarla y coagularla o precipitarla. ¿Bien? Entonces, es lo que nosotros conocemos acá, que es lo más visible, que todos habremos visto en la casa, por ejemplo, la clara de huevo, ¿sí? Eso, lo que sucede acá con la clara es lo que se conoce como desnaturalización y coagulación, ¿bien? Y es lo mismo que sucede en las células microbianas. Y de esa manera mueren los microorganismos, ¿sí? Entonces, también sucede la fusión y desorganización de las membranas o la ocurrencia de procesos oxidativos irreversibles, ¿sí? El aire caliente lo que hace es lo que ocurren es esos procesos oxidativos, ¿bien? Y de esa manera termina muriendo el microorganismo, ¿bien? Estos efectos se deben a la transferencia de calor desde los materiales a los microorganismos que están en contacto con estos. La acción destructiva del calor sobre proteínas y lípidos requiere mayor temperatura cuando el material está seco. Como usted, bueno, no sé si sabrán, pero bueno, ahí les digo yo, que el aire no es tan buen conductor como, por ejemplo, el vapor de agua, ¿sí? El aire es mal conductor de calor. Entonces, en este tipo de esterilizaciones en estufa se requieren mayor tiempo, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, y altas temperaturas, ¿bien? Básicamente, esto se debe a que las proteínas se estabilizan mediante uniones puentes de hidrógeno, ¿bien? Y también disulfuro,
que son difíciles de romper por el calor seco. ¿Se entendió eso, chicos? ¿Cuál es el fundamento de cómo mueren los microorganismos? O sea, el calor, cómo desnaturaliza las proteínas, Sí. cómo las oxida las membranas, y de esa manera se produce la muerte de los microorganismos, ¿sí? Al ser un mal conductor el aire de calor, que romper esas uniones de esas proteínas, los puentes de hidrógeno, es mucho más difícil porque las proteínas se encuentran más estables, ¿sí? Entonces, cuando no hay humedad o no hay agua. Bueno, lo que es el acondicionamiento de material, lo voy a dejar para el final, ¿sí? Porque quiero hacer otra grabación, pero bueno, quiero decirle que antes de meter el material a la estufa hay que acondicionarlo. O sea que yo lo voy a preparar. Acá en esta imagen se ven cosas con papel graf. Nosotros en el laboratorio usamos generalmente diario, ¿sí? Entonces, acá ven que se está acondicionando una pipeta, que ya lo voy a explicar cómo se hace. Acá una placa de Petri, bien. También existen este tipo de tubos. Si no se quiere hacer un acondicionado de cada pipeta, se pueden acondicionar en estos tubos, se ponen, como verán ahí en la imagen, varias pipetas, se cierra el tubo y se la mete a la estufa, ¿sí? Generalmente lo que recomiendan es que todo lo que sea material graduado, en este caso, por ejemplo, las pipetas que están graduadas, si contamos con los dos aparatos, una estufa y un autoclave, es preferible que la esterilización se haga en el autoclave porque se trabajan con temperaturas que no son tan altas. 121 grados centígrados, en cambio en la estufa se trabajan con 180 grados centígrados y durante mucho tiempo. Entonces, si es material graduado, esto va perdiendo después su vida útil. O sea, ¿se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, bueno, si contamos con un autoclave, es preferible que este tipo de material graduado se haga en el autoclave, ¿bien? Si no, bueno, lo hacemos en estufa, ¿no? Si no hay otro equipo. Y si lo hacemos en autoclave, tendríamos que hacerlo en este tipo de tubos, porque si metemos una pipeta acondicionada con papel, como en un autoclave trabajamos con vapor de agua, entonces el papel se termina mojando, y si no tiene el autoclave, unos autoclaves actualmente tienen un secado automático, pero por ejemplo en la facultad no, son más bien antiguos, entonces el papel queda humedecido. Cuando queremos manipular ese material estéril, como el papel está humedecido, se termina rompiendo. Y entonces ya lo que estoy haciendo con esto es romper la barrera que hay ya entre el ambiente y esa pipeta, ¿sí? Entonces, lo conveniente es poner al autoclave las pipetas en este tipo de tubos. También para las placas existen estos tubos. Hay una canastilla donde vamos poniendo todas las placas que queremos esterilizar, invertidas, siempre tienen que estar invertidas, y luego la ponemos en los tubos, ¿sí? Las cajas de Petri no hay problema, se pueden esterilizar tranquilamente en estufa, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver enseguida, porque yo le voy a enseñar cómo hacer los tapones, cómo acondicionar un tubo de ensayo, una pipeta, una placa de Petri, ¿bien? Una vez que yo tengo acondicionado el material, o sea, ese material, ¿por qué yo lo acondiciono? ¿Por qué lo protejo con papel? Porque una vez que salga de la estufa, o sea, que ya esté estéril, debo conservar esa esterilidad, ¿bien? Igualmente, siempre que yo esterilizo material, tiene que ser, lo tengo que usar en un corto tiempo. O sea, no puedo esterilizar material hoy para usarlo la semana que viene, ¿sí? Entonces yo tengo que planificar mis actividades en el laboratorio. O sea, si yo esterilizo material hoy, lo tengo que usar hoy o lo tengo que usar mañana.
máximo 48 horas, pero no tengo que tener material esterilizado por mucho tiempo, ¿sí? Porque siempre se corre el riesgo de que ese material se vuelva a contaminar, bien, por una mala manipulación. Entonces, una vez que yo tengo acondicionado el material, ¿cómo voy a hacer? Igualmente acá ustedes tienen en cada diapositiva un código QR que lo pueden escanear y bueno, acá también hay videos de cómo acondicionar el material, acá de cómo ponerlo en la estufa, ¿sí? Bueno, una vez que yo tenga el material acondicionado, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a distribuir todo el material en forma ordenada en toda la superficie interna disponible, ¿bien? En las rejillas. Voy a evitar amontonar el material en un área específica, no amontono el material, ¿sí? No coloco el material uno sobre otro, porque eso va a evitar que el aire caliente pueda circular alrededor de ese material, ¿bien? Generalmente, bueno, estas estufas funcionan a corriente, enciendo una vez que ya coloqué todo el material que yo acondicioné en la estufa, lo que hago es cerrarla y la enchufo, ¿sí? La conecto a la energía eléctrica. Entonces, luego controlo el tiempo del proceso de esterilización. Acá ustedes tienen los tiempos. Si yo la estufa la pongo a 180 grados centígrados, la voy a tener que dejar durante 30 minutos. Pero la estufa tiene que llegar primero a 180 grados centígrados y después yo controlo los 30 minutos una vez que llegó a 180, ¿sí? No es que yo cierro y ya empiezo a controlar los 30 minutos. A ver, ¿dónde está? Por ejemplo, esta estufa es un modelo que nosotros tenemos en el laboratorio número 5 de la facultad, que es una de las más, que es, a diferencia de una que tenemos en el subsuelo, que es una estufa antigua, esta es digital, o sea, acá ya se pone la temperatura y el tiempo, y una vez que llega al tiempo, al final del tiempo se apaga sola, ¿sí? En cambio, en las otras más viejitas, le pones la temperatura, pero nosotros tenemos que controlar el tiempo, ¿sí? Ponernos un cronómetro y controlar el tiempo. En estas estufas, no. Se pone, ya está, se puede cronometrar el tiempo y la temperatura y, bueno, trabaja sola, ¿sí? Acá arriba es donde yo puedo meter un termómetro para controlar la temperatura, ¿sí? Para saber si llegó a 180 y ya controlo los 30 minutos, ¿bien? Si la pongo a 170 grados centígrados, voy a tener que dejar mi material dentro de la estufa 1 hora, ¿bien? Y así, mientras menor sea la temperatura, más tiempo voy a tener que dejar mi material para que se esterilice, ¿bien? Ahora, una vez que se terminó el tiempo de esterilización, por ejemplo, la pongo a 180 grados centígrados, pasan los 30 minutos, yo no puedo ir y abrir directamente la estufa, ¿sí? Acuérdense que allí adentro estamos a 180 grados centígrados y afuera, no sé, lo máximo que puede hacer, no sé, ahora, por ejemplo, creo que está haciendo 25 grados, 30 grados, no más de eso, hay una diferencia de temperaturas, ¿sí? Si yo abro la estufa, el material que está adentro puede romperse por esa diferencia de temperatura. Entonces yo tengo que dejar que se enfríe la estufa y recién abrir la puerta y retirar el material, ¿sí? Y también ahí, cuando hablamos de medidas de seguridad, esta es una medida de seguridad, porque no puedo abrir algo que está muy caliente, ¿sí? Se puede romper el vidrio, pueden estallar, algunas tuyas me puede proyectar y entonces me puedo lastimar y tampoco puedo estar manipulando material caliente porque obviamente me puedo quemar, ¿sí? Entonces, estas son algunas medidas de seguridad que tengo que tener en cuenta, ¿sí?
Dice que el papel y el algodón no deben esterilizarse a más de 180 grados centígrados, ya que se carbonizan, y eso es muy importante. Acuérdense que yo acondicioné mi material con papel. Entonces, si yo lo someto o pongo la estufa puede llegar hasta 300, ¿sí? Pero si yo la pongo a más de 180 grados, el papel se me va a quemar, o sea que ya no voy a tener, no va a estar protegido mi material cuando yo lo saque, ¿sí? Porque ya la barrera no va a existir. El papel ya no va a actuar como barrera, porque va a estar quemado, básicamente, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Cómo tengo que acondicionar el material? No tengo que amontonarlo, no tengo que poner uno sobre otro, no tienen que tocar las paredes de la estufa, ¿sí? Sí. Profe, Sí. Sí, profe. ¿es un papel especial o es el marrón únicamente que se puede cubrir los materiales? Es un papel graf. A ver, ahí te muestro. Por ejemplo, este, ¿sí? También se utiliza, por ejemplo, el papel que genera, cuando nosotros vamos a comprar, por ejemplo, fiambre al almacén, a la fiambrería, o te venden un papel gris, con un papel gris también se puede usar ese. Nosotros en el laboratorio usamos papel de diario. Incluso ahora cuando yo les enseñe cómo acondicionar el material, lo voy a hacer con diario porque es lo que nosotros utilizamos en el laboratorio. El tema es que, bueno, que te quedan todas las manos manchadas porque, bueno, porque es un papel que te da todo escrito, entonces se te manchan las manos, pero sirve, se puede utilizar para acondicionar material de laboratorio, de una placa de Petri, una pipeta, un Erlenmeyer, pinzas, ¿sí? Que son metálicas, todo este tipo de material que puede ir a la estufa, ¿bien? Bueno, materiales que pueden esterilizarse por calor seco. Instrumental quirúrgico cromado, por ejemplo. Podemos meterlo a la estufa. Por ejemplo, algo que sea cromado, no puedo meterlo al autoclave donde trabajo con vapor de agua. ¿Por qué? Porque se me va a humedecer y después esto va a disminuir la vida útil de este instrumento, porque se me va a oxidar, ¿sí? Entonces, por eso yo, por ejemplo, en la estufa sí lo puedo esterilizar, todo lo que sea material cromado, ¿sí? Materiales de vidrio, aluminio o porcelana, también puedo meterlo a la estufa, ¿bien? O también puedo trabajar con aire caliente. Aceites, parafina, sustancias grasas, vaselina, ¿sí? Todo eso puede esterilizar en estufa. Por ejemplo, los aceites, parafina, sustancias que son sustancias miscibles, no las puedo esterilizar en el autoclave porque se van a mezclar con agua, ¿entienden? En realidad no se mezclan, pero se puede ingresar agua a estos recipientes. Entonces, sí o sí por calor seco. Polvos o, por ejemplo, talco, puedo esterilizar en estufa siempre y cuando sean capas delgadas, ¿sí? Ahora, lo que no puedo esterilizar por calor seco, por ejemplo, material textil como el algodón, seda, lino, porque son malos conductores de algodón, de calor, perdón. Gomas, tampoco, ¿sí? Obvio, o sea, se me van a derretir, ¿sí? Hay algunos plásticos que sí se pueden, en lo que es el autoclave, ¿sí? Soportan temperatura de 121 grados, pero no en la estufa. En la estufa no hay ningún plástico ni ninguna goma que resista temperaturas tan altas como de 180 grados centígrados, ¿sí? Entonces, plástico nunca, nunca, la estufa, nunca. Ni goma, ni materiales sintéticos, ¿sí? Eso queda claro. Y es algo que yo pregunto en los parciales, ¿sí? Por favor, no me pongan que un plástico, que una goma se puede esterilizar por este método, con el uso de una estufa. Ni tampoco un medio de cultivo, porque siempre pasa eso. A veces pregunto, ¿qué método utilizaría para esterilizar un medio de cultivo y me ponen la estufa? No puedo esterilizar un medio de cultivo en estufa, es un líquido, es una solución. O sea, lo que va a hacer en una estufa es hervir y se va a secar. Es imposible que yo pueda esterilizar
en una estufa, un medio de cultivo o un plástico, ¿sí? ¿Queda claro eso, por favor? Eso es una pregunta de parcial y no quiero que duden con esas cosas. Estamos hablando de calor seco, aire caliente, ¿bien? Sí. Sí, bueno, bueno, igual cualquier consulta, por favor, me las hacen, pero esto sería lo que se puede esterilizar y lo que no se puede esterilizar, ¿sí? También vamos a hablar del flameado, ¿sí? Que es exponer directamente un material a la llama, ¿bien? Primero, lo que me interesa es que podamos identificar cuáles son las zonas más calientes de una llama, ¿sí? Porque es ahí donde nosotros tenemos que esterilizar, por ejemplo, un asa, que ya le voy a mostrar enseguida que es un asa, ¿sí? O una pinza o una espátula de Dirigasky, ¿sí? Primero, básicamente, tenemos que verificar que haya una entrada de aire, ¿sí? En el mechero de Bunsen, lo primero que vamos a hacer es esto, verificar que esté totalmente abierta, ¿sí? ¿Qué pasa cuando está cerrada? La llama es amarilla, ¿bien? Cuando está abierta y cuando hay una entrada de aire, tenemos básicamente, se forman como estas, lo que es visible son estas dos fases. Entonces, cuando yo le diga esterilicen un asa, nosotros vamos a tener una parte práctica, chicos. Por eso es muy importante que ustedes ya vayan con un conocimiento previo, porque no es que vamos a tener todos los laboratorios, ¿sí? Vamos a elegir 1, 2, máximo 3 laboratorios. Entonces, ustedes ya tienen que tener algunas cosas afianzadas. No sé, yo le digo, vamos a hacer una siembra, esterilicen un asa, ustedes ya lo tienen que saber cómo hacer, ¿sí? Entonces, es muy importante que podemos distinguir en la llama esas zonas, la zona fría y la zona caliente. En la zona caliente es donde yo voy a esterilizar el material. Por ejemplo, un asa de ojal, ¿sí? Como la que tenemos acá. Acá se ve, tenemos como un círculo. Esto se llama asa de ojal. Se usa, acá esto se llama estrías por agotamiento. La usamos para, por ejemplo, si tenemos un medio de cultivo acá, unas colonias en un medio sólido, para tomar un inóculo. Una muestra, acá en microbiología, se llama inóculo, ¿sí? Vamos a tomar un inóculo y generalmente usamos un asa de ojal. También, si es un líquido, también podemos tomar un inóculo porque se forma una película en este aro, ¿sí? Acá tenemos una aguja que generalmente la usamos para trabajar con mohos porque son filamentos, entonces podemos trabajar con ellos. Acá ganchos también para trabajar con mohos, ¿sí? Estos son los instrumentos que nosotros utilizamos generalmente para hacer repiques, para hacer siembras, ¿bien? Y acá, como yo le decía, tenemos las dos zonas. Esta que se ve acá como celeste, no sé si ustedes la pueden apreciar, es la zona fría, ¿sí? Pero fíjense dónde está el asa de ojal. Está en la zona caliente, ¿bien? Está en la parte superior de la llama. Y lo que está pasando acá es que están esterilizando un asa de ojal. Yo para poder tomar ese inóculo, tengo que trabajar con un asa estéril, ¿sí? ¿Y cómo la voy a esterilizar? Sometiéndola a la llama hasta que el alambre esté de color rojo incandescente, ¿sí? Una vez que está rojo incandescente, la puedo esterilizar de esa manera, ¿sí? No la pongo paralela a la llama, ¿sí? La pongo formando un ángulo aproximadamente de unos 45 grados para no quemarme, porque si yo la pongo de forma paralela me voy a quemar las manos, ¿sí? Tengo que quemar todo el alambre, ¿sí? Todo el alambre que está acá. Y en algunos casos también, si trabajo en tubos, hasta se puede, no quemar, pero sí flamear esta parte que también es niquelada, ¿sí?
Una vez que tengo estéril el asa, o sea que está al rojo vivo, voy a alejar el asa y la voy a mantener cerca del mechero, más o menos a unos 10 centímetros de la llama. Y voy a dejar que se enfríe durante 20 segundos, ¿sí? O sea, contamos, yo generalmente le digo a los chicos que cuenten 20 Mississippi, que serán 20 segundos, ¿sí? Un Mississippi, 2 Mississippi, hasta 20 Mississippi, ya el asa va a estar fría, ansa o asa, lo mismo, va a estar fría y recién yo puedo tomar el inóculo y siembro, ¿sí? Si yo trabajo directamente, una vez que saco de la llama, voy a terminar quemando a mis microorganismos y cuando siembre no voy a obtener nada porque van a estar muertos, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Bueno. Cualquier cosa, chicos, por favor, díganme. No entiendo, vuelvo a repetirlo, ¿sí? Por favor. Entonces, para eso utilizo la llama, ¿sí? Una de las formas de poder de esterilizar este asa es esta, que es la más usada, que es el uso de un mechero. La pongo en la zona caliente, hasta el rojo incandescente, dejo enfriar cerca del mechero, no me alejo del mechero porque ahí ya vamos a ver enseguida que se forma una zona estéril, ¿sí? Donde yo puedo tener mi material y no se me va a contaminar. Luego también, esta es la espátula de Drygalski, ¿sí? Me sirve a mí, en este caso, no la voy a exponer sin introducir al alcohol a la llama. Primero lo que hago es introducir al alcohol. Me pongo en un vasito de alcohol, introduzco la espátula, ¿sí? Y luego la expongo a la llama, ¿sí? O sea, se va a quemar. También hago lo mismo, la dejo un poquito de la llama, no más de 10 centímetros de la llama, y dejo que se enfríe. También entre 20 a 30 segundos. Y en este caso yo la utilizo, por ejemplo, para hacer siembras en superficie, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo tengo una plaquita con el agar, ¿sí? Y con una pipeta lo que hago es poner un inóculo del microorganismo en el centro de la plaquita, o sea, acá en el agar, y una vez que tengo fría mi espátula, lo esparzo. Lo voy a esparcir por todo el agar, ¿sí? Como masajeándolo hasta que ya no vea ningún líquido, ¿sí? O sea, que el inóculo haya penetrado el agar, ¿bien? Fíjense acá cómo trabajan con apenas abren la placa para que entre la espátula, con la tapa siempre arriba, para evitar, por más que nosotros trabajamos cerca del mechero y tenemos un área estéril alrededor del mechero, también igualmente debemos tomar algunas herramientas o implementar otros métodos como para evitar mucho más o reducir el riesgo de contaminación. Entonces, si yo pongo la tapa de la cajita de Petri arriba, estoy evitando también que sedimenten los microorganismos que se encuentran en el ambiente. ¿Bien? Esto es una técnica que también se usa muchísimo en el laboratorio, siempre de superficie, el uso de la espátula, esto también, ¿sí? Entonces acá ya vimos lo que es la esterilización del asa, esterilización de la espátula de Drygalski, y también lo que hacemos es el flameado de la boca de los tubos, ¿sí? ¿Qué logramos con flamear la boca de los tubos? Que cuando yo abro para sacar una muestra o para sembrar, los microorganismos que se hayan podido sedimentar en la boca del tubo sean expulsados, porque yo al calentar se produce una corriente de aire caliente ascendente que hace que se expulsen los microorganismos, ¿sí? Y después recién puedo tapar el tubo.
Bien, o sea, lo que estoy haciendo es evitar que lo que yo tenga en mi tubito de ensayo se contamine con microorganismos del ambiente, ¿bien? Acá fíjense en esta imagen, que es algo muy importante cuando trabajamos con tubos. Fíjense que acá él lo tiene el tubo inclinado. Y es la manera correcta de trabajar con tubos, ¿sí? No de forma paralela, porque si yo lo pongo con la boquita hacia arriba, lo que voy a hacer es que los microorganismos que se encuentran en el ambiente caigan o sedimenten en mi cultivo o en lo que yo tengo en mi tubito de ensayo, ¿sí? Entonces, y fíjense acá, en esta imagen, que el señor está agarrando el tapón del tubo de ensayo con el dedo meñique, ¿sí? Que es la mano contraria a la que tiene el tubo de ensayo, ¿sí? El tapón nunca se deja en la mesada, nunca, 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 nunca. Entonces, lo agarramos con el meñique de la mano contraria a la que yo tengo el tubo de ensayo, agarro el tubo de ensayo inclinado, ¿sí? Saco el tapón, flameo la boca del tubo, saco la muestra que quiero, o el inóculo que quiero sembrar en otro lugar, o en otra placa, o en otro tubo, ¿sí? Siembro, nuevamente vuelvo a quemar el tubo, a flamear la boquita del tubo, y recién pongo el tapón, ¿sí? Eso es muy importante para evitar la contaminación de lo que yo tenga, digamos, en el tubo de ensayo, ¿sí? Abro, flameo, siembro o saco el inóculo, tomo el inóculo, quemo y nuevamente vuelvo a poner el tapón, ¿sí? Ese sería el procedimiento correcto de lo que son técnicas asépticas en un laboratorio para poder trabajar con tubitos de ensayo. ¿Bien? Profe, ¿y a este tapón directamente sin flamearlo, nada, directamente va taponeando el tubo de ensayo? Exactamente, no lo flameamos, ¿sí? Acuérdense que, bueno, esto es algodón y en este caso tiene una gasa, pero bueno, si yo lo expongo a la llama, se va a quemar. En el caso de que sea, por ejemplo, si es de plástico, a veces, sí, a veces antes de destaparlo, se lo flamea, ¿no? Se lo pasa levemente, recién se abre y se flamea ya la boca del tubo, y luego se siembra o se saca el inóculo, dependiendo de lo que quiera hacer, se quema nuevamente y se pone la tapita, ¿sí? En ese caso, acuérdense, bueno, el plástico también, o sea, si yo lo tengo ahí, no sé, 2 o 3 minutos expuesto a las llamas, me va a derretir el plástico, pero si yo lo flameo, es suficiente para poder eliminar los microorganismos que tengo en la tapa, destapo y quemo la boquita del tubo, ¿sí? En este caso del tapón, no, o sea, lo tengo así en el dedo, y ya con el calor igualmente, cuando ustedes flamean la boca del tubo, que eso queda muy caliente, ¿sí? Y luego pongo el tapón. ¿Se quedó claro, Cristian? Sí, profe, depende del material que se use como tapón. Sí, depende del material. Bueno, en algunos casos también se usan, por ejemplo, papel metalizado, el papel aluminio, ¿sí? En ese caso también se podría quemar antes de abrir, digamos, la parte externa, porque así yo no me contamino, digamos, las manos si llegaría a tener microorganismos de ese tapón, ¿sí? Pero lo más usado, lo que nosotros usamos más en el laboratorio, son los tapones de algodón, ¿sí? Porque no contamos con, bueno, los tubitos con tapas rosca son más caros, ¿sí? Entonces, con los que nosotros trabajamos en el laboratorio son estos tubitos que nosotros le armamos los tapones con algodón y con gas. Ahí lo que yo le contaba del cono de esterilidad. El mechero en el laboratorio es muy importante. Y para nosotros más, porque en la facultad solo contamos con una cámara de flujo laminar, que ahí más adelante vamos a ver que es un equipo donde
donde tenemos una zona que es mucho más amplia que lo que genera una llama, una zona que te genera esterilidad en un equipo, ¿sí? Como un aparato que puede ser móvil o fija, como una campana. Ustedes sí vieron o trabajaron una campana de flujo. Y bueno, es muy parecida a eso. Y bueno, en ese espacio se genera, todo ese espacio que comprende la campana, se genera un espacio de esterilidad. Y en la facultad, como le decía, solamente hay una que está también en el laboratorio 4, que es móvil. No sé si la habrán visto, pero bueno, cuando nosotros vayamos a tener las clases presenciales, yo se las voy a enseñar, ¿sí? Nosotros en el laboratorio no contamos con ese equipo a disposición de los alumnos. Por esa razón, nuestro mejor aliado es el mechero, ¿sí? Es la llama que genera ese mechero, que nosotros tenemos que trabajar dentro de esa área, ¿sí? Que son aproximadamente unos 20 centímetros. Como ven acá en la imagen, tenemos de acá hasta acá 10 centímetros y de acá hasta acá 10 centímetros, con un área, con un radio de 20 centímetros en total. Nosotros todo lo que hagamos tenemos que trabajarlo dentro de esa área, porque esa área, o se llama cono de esterilidad, ¿sí? Esa área me brinda a mí un espacio donde yo puedo trabajar tranquilamente y voy a tener la certeza de que no se me va a contaminar. Ahora, si yo me alejo de esa área, sí voy a correr el riesgo de contaminar todo lo que esté haciendo, ¿sí? Entonces, esto también ustedes cuando trabajan en su casa, yo le había planteado si podían trabajar cerca de la llama de una hornalla, también tratar de trabajar cerca, no tan cerca como para quemarse, por favor, pero siempre tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando ustedes estén trabajando, no estén circulando muchas personas alrededor, ni que tratar de cerrar, digamos, las puertas, las ventanas, porque las corrientes de aire pueden bueno, ya sabemos que el ambiente, el aire tiene microorganismos, entonces si yo tengo todo abierto, las puertas, las ventanas, se van a generar corrientes de aire y no voy a tener, digamos, este cono de esterilidad, ¿sí? Este cono de esterilidad, como se ve en la imagen, o sea, se genera con aire caliente ascendente, lo que hace es impedir que los microorganismos que tenemos en el aire puedan descender o sedimentar en toda esta zona, ¿bien? Entonces, es importante que todo lo que hagamos, lo hagamos dentro de este cono de esterilidad, ¿sí? Ahora, ya preparamos el material, ya lo esterilizamos y nosotros tenemos que utilizar indicadores, ¿sí? Indicadores de esterilidad. Esos indicadores de esterilidad pueden ser físicos, pueden ser químicos o biológicos, ¿sí? O sea, para que un producto sea clasificado como estéril, se debe garantizar que todas las etapas del proceso fueron realizadas de forma correcta y que el proceso de esterilización es validado, ¿sí? Para el monitoreo del proceso de esterilización se utilizan indicadores, como le decía. Pueden ser indicadores físicos, por ejemplo, en la estufa, nuestro indicador físico va a ser el termómetro, ¿sí? Que nosotros tenemos que verificar que llegue a la temperatura de 180 grados, ¿sí? Si es la temperatura con la que nosotros queremos trabajar. A veces pasa que, bueno, los equipos se pueden arruinar, por más, por ejemplo, las estufas automáticas, que nosotros les ponemos la temperatura y le ponemos el tiempo, y bueno, después nos vamos y volvemos después de pasado o terminado ese tiempo y nunca controlamos la temperatura y puede ser que en realidad el aparato ande mal y nunca haya llegado a esa temperatura, o sea que el material que nosotros pusimos en la estufa no está realmente estéril, ¿sí? Entonces, como indicador físico, siempre tenemos que controlar los termómetros, ¿bien? Ahí dice, por ejemplo, manómetro. Los manómetros están en los autoclaves y con eso se puede controlar la presión, ¿sí? La presión de vapor. Entonces, son los indicadores físicos más utilizados. Termómetros
en la estufa y los manómetros que controlan la presión de vapor en el autoclave. ¿Bien? Después también están los indicadores químicos, que son dispositivos que contienen sustancias químicas que cambian de color. ¿Bien? Por ejemplo, en este caso, acá, digamos que tenemos cajas de Petri, las acondicionás con papel y le pegas, son unas cintas adhesivas, ¿sí? Como se ven acá en la imagen, que pueden ser de esta manera, antes que sean sometidas al calor, ¿sí? Cremitas con líneas blancas, y una vez que son expuestas al calor, o sea que yo, una vez que termina la esterilización, las saco, cambian de color esas tiritas esas líneas que eran blancas, y eso quiere decir que el proceso ha sido realizado de forma eficiente, ¿sí? Hay otros casos también, hay varias cintas y con distintos colores, pueden ser también así, de color verde con líneas amarillas, y una vez que termina la esterilización cambian a rosa, ¿sí? Eso me indica que esa sustancia química ha llegado a una cierta temperatura y por eso ha cambiado de color, ¿sí? Generalmente se ponen afuera de los paquetes. También se pueden usar sustancias químicas que lo que hacen es cambiar de estado cuando se exponen a una cierta temperatura. Como por ejemplo, en este caso que son ya, son unas tiritas donde tienen un producto que se funde a cierta temperatura y al fundirse, ¿sí? Migran por la tira absorbente. Y eso, bueno, a mí me indica que la estufa llegó a una cierta temperatura. También algo que se usa, y nosotros lo usamos para el control en el autoclave, por ejemplo, es el ácido benzoico, ¿sí? Que también es una sustancia química que cuando nosotros lo ponemos en los tubitos, es como la apariencia del ácido benzoico es como una sal, ¿sí? Es como un polvito blanco, ¿bien? Como se ve acá. Eso se mete al autoclave con todo lo que yo quiero esterilizar. Cuando llega a 121 grados centígrados, el ácido benzoico se funde, o sea que se vuelve líquido, ¿sí? Acuérdense que yo, o sea, no puedo abrir inmediatamente, o sea, el autoclave, ¿sí? Cuando está caliente, ni la estufa, ni nada que esté caliente, ¿sí? Porque entonces cuando yo abra, esto ya va a estar frío. Y por lo tanto, lo que yo voy a sacar va a ser un tubito de ensayo con algo compacto, ¿sí? O sea, que esto se vuelve a hacer blanco, pero ya no está en forma de polvo, sino se hace como una forma, una masa compacta. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, eso me indica a mí que esto en algún momento en el proceso de la esterilización se fundió, ¿sí? Se ha fundido. Así que esos son los métodos químicos que se pueden utilizar para poder saber si el proceso se ha realizado correctamente. Ahora, también tenemos indicadores biológicos, ¿sí? Todos estos indicadores, o sea, van con el material que yo quiero esterilizar, ¿no? Por eso es que yo después sé si el proceso se hizo de forma correcta o eficiente, ¿sí? Entonces, estas ampollitas, ¿sí? Tienen una tira acá en la parte inferior, ¿sí? Con esporas. Aproximadamente tienen 1 millón de esporas, ¿sí? En la parte inferior, acá. Una tirita que está impregnada con esporas, más o menos una carga de 1 millón de esporas, ¿bien? Ahora, yo acá no voy a utilizar cualquier microorganismo, estamos hablando de microorganismos que esporulan, ¿sí? O sea, microorganismos que, como habíamos hablado al inicio, que forman o que producen formas de resistencia. Por ejemplo,
Para el calor seco se utilizan el Bacillus subtilis, ¿bien? Que es una bacteria que forma endoesporas, ¿bien? Esa es la forma de resistencia que forma esta bacteria, ¿bien? Entonces lo que hacen es poner acá en la parte inferior un filtro impregnado con esas esporas, ¿sí? Luego van a tener el medio de cultivo, ¿sí? El medio de cultivo. Entre lo que es la tira de esporas y la ampolla, o sea, el medio de cultivo tienen un material macroporoso que está entre estos dos, porque al final, una vez que yo saco esta ampolla de la estufa, del autoclave, ¿sí? Se rompe el medio de cultivo. Ahí ya lo voy a explicar enseguida. Entonces tenemos la tira con esporas, un medio de cultivo y un filtro acá en la parte superior, ¿sí? Que lo que hace es permitir el ingreso del calor, ¿sí? En el caso el aire caliente, si es estufa, o vapor de agua, si es el autoclave, ¿sí? Lo que hace es permitir el ingreso del calor, pero obviamente impide la salida de las esporas. Entonces el filtro es mucho más chiquito que esas esporas, ¿sí? Los poros, digamos, de ese filtro, ¿bien? Entonces, yo meto esta ampolla con el material que quiero esterilizar, ¿sí? Cuando yo la saco del equipo en el que estoy esterilizando, lo que hago es romper el medio de cultivo, que lo tengo acá en esta ampollita, rompo. Entonces ese medio de cultivo impregna mi filtro que tiene las esporas y después lo mando a incubar. Ahora, si no se realizó la esterilización de forma correcta, esas esporas van a germinar, o sea, se van a reproducir, porque yo ahí le estoy dando un medio de cultivo, ¿sí? Y le estoy dando condiciones favorables para que vuelvan a crecer. Entonces esa bacteria va a fermentar los hidratos de carbono que tiene ese medio de cultivo, el medio se va a acidificar, ¿sí? Y se va a hacer amarillo, ¿sí? Entonces eso quiere decir que en realidad no se esterilizó de forma correcta. Hubo una falla, ¿sí? De tiempo, de temperatura, ¿bien? Y si sigue de color violeta, quiere decir que la esterilización fue correcta. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende. Bueno. Eso con los indicadores biológicos. O sea que yo acá utilizo una bacteria, en este caso, para controlar el proceso de esterilización. Nosotros en el laboratorio no tenemos a disposición estas ampollas, pero bueno, como muchas cosas que hacemos en el laboratorio, nos damos vueltas, ¿sí? Para poder realizar los ensayos, ¿sí? A veces queremos hacer determinados análisis y no tenemos el medio de cultivo, entonces tenemos que armar ese medio de cultivo a partir de sus ingredientes, ¿sí? Lo formulamos nosotros, porque, bueno, los medios de cultivo salen carísimos. En este caso no tenemos a disposición estas esporas, pero lo que hacemos, por ejemplo, como control biológico utilizamos tierra. ¿Pero por qué usamos tierra? Porque, bueno, es muy posible que la tierra tenga este tipo de bacterias esporuladas, ¿sí? Por eso es que usamos tierra. Entonces, lo que hacemos nosotros es, en 2 tubitos de ensayo le colocamos un poquito de tierra a los 2 tubitos. Los chicos generalmente van y buscan tierra afuera de la facultad, le ponen un poquito a cada tubo, ¿sí? Uno de los tubitos va a ir a la estufa con todo el material que yo estoy esterilizando, ¿sí? Y el otro va a quedar afuera de la estufa, ¿sí? Como control. Una vez que yo terminé de esterilizar, saco la tierra que estaba acá dentro de
la estufa, dejo que se enfríe bien, y le voy a agregar medio de cultivo. Generalmente preparamos caldo nutritivo, ¿sí? Y le agrego tanto al tubito que tiene la tierra que fue a la estufa, como a la que quedó afuera. A los dos tubitos les pongo caldo nutritivo y los mando a incubar, ¿sí? Durante 24, 48 horas y a una temperatura de 25 o 30 grados centígrados, ¿sí? Los incubamos, sacamos de la incubadora y observamos. Si en ese tubito que saqué de la estufa hay crecimiento, ¿qué quiere decir, Evelyn? ¿Cómo dijo, profe? Perdón. Si una vez que yo saco los tubitos de la incubadora, acordate que había puesto uno con tierra que había ido a la estufa, o sea que era tierra estéril, y la otra que había quedado afuera de la estufa. Si en el tubito con la tierra estéril hay crecimiento de microorganismos, o sea, yo saco y hay mal olor, se ha formado una película, hay sedimento, hay turbidez en el tubo, ¿qué significa? Que está mal realizado el proceso de esterilización. ¿Cómo? Que está mal realizado el proceso de esterilización. Perfecto, perfecto, muy bien, ¿sí? Porque si hubiese estado bien, no tiene que haber crecimiento, ¿sí? Si la tierra ya es estéril, o sea, se mató todos los microorganismos que tenían en esa tierra, no tendría que haber crecimiento. ¿Todos entendieron? Sí, sí se entendió. Sí, Bueno. se entendió. Sí, profe. Perfecto. Buenísimo. Bueno, allí ya terminaríamos, digamos, con el tema de lo que es esterilización por calor seco, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son radiaciones y luego filtraciones, y ya vamos a pasar al acondicionamiento de material. En cuanto a las radiaciones, el término de radiaciones se refiere al fenómeno de emisión y propagación de electrones de un lugar a otro a través del aire o de un material, ¿sí? Según la longitud de onda de la radiación, el espectro incluye rayos gamma, que yo le había dicho que estos son ionizados, ¿sí? Y que se utilizan generalmente para esterilizar alimentos, ¿bien? Después y son los que tienen la longitud de onda más pequeña, ¿bien? Después están los rayos X, la luz ultravioleta, la luz visible, ¿sí? Las radiaciones infrarrojas y microondas, que son las que tenemos en los microondas que tenemos en la casa, ¿sí? Que son las que tienen una longitud de onda más grande. Entonces, a medida que disminuye la longitud de onda, o sea, esta es la más grande y la más pequeña son los rayos gamma, ¿sí? O sea, que a medida que disminuye la longitud de onda, aumenta la energía de la radiación y causa alteraciones, ruptura, ionización de las macromoléculas celulares, ¿sí? Afecta básicamente el DNA y proteína de los microorganismos y así provocan la muerte de los mismos, ¿bien? Acá tienen un dibujito como para que se lo puedan graficar mejor. ¿Sí? Acá, bueno, yo también igual, esto le dejo todos los enlaces que había puesto en el trabajo práctico, ¿sí? Bueno, en cuanto a la luz ultravioleta, solamente se puede usar para lo que es la esterilización del aire o para superficies o, por ejemplo, líquidos que estén, o sea, que vayan en capas delgadas, ¿sí? Porque esta luz ultravioleta no penetra. Por ejemplo, acá yo le había hablado hace rato de la cámara de flujo laminar, ¿sí? Que básicamente, bueno, esta es una cámara de flujo laminar fija. A ver si le muestro. Esta es la que nosotros la tenemos en la facultad, por ejemplo, que es móvil. Fíjense que tienen que es más chiquitita y bueno, tienen rueditas que uno las puede movilizar,
¿sí? Toda la zona, acá adelante hay un vidrio, ¿sí? Bueno, tienen acá las paredes laterales, esta la frontal. Toda esta zona, todo lo que está adentro, en todo ese espacio se genera una zona de esterilidad, ¿sí? Estas cámaras de flujo laminar tienen una luz UV que nosotros la debemos prender antes de empezar a trabajar. Por ejemplo, yo quiero ir a trabajar a la cámara de flujo laminar, lo que hago primero, bueno, es limpiar, desinfectar con alcohol al 70%, ¿sí? Con un poquito de algodón y alcohol, desinfecto todas las superficies, ¿sí? Y luego pongo todo el material con el que yo voy a trabajar y prendo la luz UV, ¿sí? Prendo la luz UV y la dejo aproximadamente durante 20 a 30 minutos, ¿sí? Antes de abrir el vidrio, yo tengo que apagar la luz UV, ¿sí? Porque la luz UV es peligrosa, ¿sí? Es peligrosa que nosotros nos expongamos a esa radiación porque puede generar quemaduras, cáncer de piel, problemas en los ojos. Entonces, antes de levantar el vidrio y para yo ponerme a trabajar, ya tiene que haber estado apagada la luz UV, ¿sí? Por ejemplo, para eso se utiliza en estas cámaras de flujo laminar. Nosotros también la utilizamos, por ejemplo, para esterilizar plaquitas, ¿sí? Lo que hacemos es obviamente despejar toda la zona, desinfectar, y estas placas ya tienen que estar limpias, desinfectadas, y lo que hacemos es abrirla acá, en esta zona, ¿sí? Las abrimos y las dejamos durante 30 minutos para que se esterilicen. Bien, generalmente hacemos eso con las plaquitas de plástico, que si bien son descartables, bueno, nuestros recursos no son muchos, entonces lo que hacemos es reutilizarlas. Y una de las formas que podemos hacerlo es esterilizando de esa manera, ¿sí? Nunca cerradas, ¿sí? Entonces, en este caso, como la luz ultravioleta, ¿sí? Como estas longitudes de onda no penetran, no puedo ponerlas cerradas. Tienen que estar abiertas. Tanto la tapita como el plato donde va esta que es la más chiquitita, tienen que estar juntas, pero abiertas. ¿Bien? Acuérdense porque la luz UV no penetra, ¿sí? Entonces, cuando yo pregunte o haga alguna pregunta de este tipo en el parcial, ustedes ya saben. No puedo poner de esta manera la placa porque esta luz no penetra. Entonces puedo esterilizar aire, puedo esterilizar superficies, como le decía acá, esterilizo esta superficie. En algunos casos, en algunos laboratorios tienen luz UV para todo el laboratorio, o sea, uno ya deja de trabajar, cierra las puertas y prende la luz UV, entonces se esteriliza todo el ambiente en el lugar, ¿sí? O también se usan para esterilizar agua, ¿sí? Pero tienen que ir como en capas el agua para que se pueda esterilizar, ¿sí? Bueno, en los videos también yo le había puesto videos donde se utilizaban ya rayos ionizantes, ¿sí? Como por ejemplo los rayos gamas. No sé, a ver, ¿alguien quiere comentar qué vio en los videos? ¿Qué se puede esterilizar? ¿Se acuerdan? En uno de los videos hablaba de que si usaban rayos gamma en pequeñas, o sea, cantidades, se impedía la brotación, por ejemplo, de las papas, se mataban lo que es las plagas de insectos. Después, si se aumentaban esas dosis a una mayor cantidad, se podían hasta esterilizar alimentos. ¿Se acuerdan de algo de eso? También hablaba, profe, algo de que se podía mantener
a los productos frutícolas por más tiempo, no necesariamente refrigerados, sino a temperatura ambiente. Claro, sí. Y bueno, los que están, son post-radiaciones, o sea, los que apoyan el uso de radiaciones, lo que dicen es también que evita el excesivo uso de productos químicos para poder conservar estos alimentos, ¿sí? Y los que son antirradiaciones, bueno, siempre asocian estos alimentos que son esterilizados por radiaciones con el cáncer, ¿sí? Pero bueno, no hay estudios científicos que realmente apoyen esas teorías, ¿bien? Pero ustedes en el video veían cómo se podía matar plagas con estas radiaciones, evitar como les decía, las brotaciones, también de acuerdo a la cantidad de radiación que le realicen ese alimento, podían destruir los microorganismos patógenos y hasta mantener estéril el alimento, ¿sí? Y bueno, acá en este caso, si hablamos de radiaciones ionizantes, sí, si yo hablo de un alimento estéril es porque puede penetrar, ¿sí? O sea, estoy hablando ya de los rayos gamma, que son los que tienen longitud de onda más pequeños, ¿bien? En cambio, las radiaciones UV generalmente lo que hacen es más bien desinfectar. No sé si habrán visto cuando se pasaban por una línea, ¿sí? Una cinta, los alimentos, y eran expuestos a luz UV. La frutilla creo que en una mostraban Sí, también que... sí, frutilla, pan, ¿sí? Pero ahí estamos hablando de una desinfección, ¿sí? Bueno, después, en lo que es filtración, ahí es cuando yo le hablaba de que acá, en este caso, lo que se hace es separar los microorganismos, ¿bien? No los matamos, sino los separamos, ¿sí? Que es, bueno, dice que es un método práctico para eliminar microorganismos, separar microorganismos en medios de cultivos, por ejemplo, medios de cultivos, obviamente tienen que ser líquidos, ¿sí? Esos medios de cultivo tienen que tener algunos componentes que sea termolábil, o sea que no, si se expone al calor se va a degradar, ¿sí? Entonces por eso sí o sí se tienen que filtrar. Por ejemplo, sueros, algunas vitaminas, algunos aminoácidos también, ¿sí? Y generalmente lo que se necesita filtrar tienen que ser, sean pequeños volúmenes. Este es un método relativamente, digamos, también caro, como les digo, es para pequeños volúmenes, ¿sí? O esto acá no se filtra más de 100 mililitros. Entonces, y los filtros son caros, ¿sí? Son caros. Entonces, estos filtros pueden ser de membrana, que pueden ser de acetato de celulosa o nitrato de celulosa o polisulfona, ¿sí? Acá se ven, están en estos paquetitos. Fíjense que ellos no los toman con las manos, ¿sí? Los toman con una pinza. Esas pinzas tienen que haber sido esterilizadas antes. Yo la meto también en un vasito con alcohol, digamos las puntas, lo que va a tener contacto con el filtro. Lo embebo en alcohol y las quemo en la llama, ¿sí? Y recién puedo manipular el filtro y lo coloco en este lugar, ¿sí? Como les dije, acá va a ir lo que yo quiero esterilizar, que puede ser, como les dije, un medio de cultivo, suero, alguna solución con vitaminas, que sea termolábil, o sea, que no se pueda exponer al calor, ¿bien? Con ayuda de una bomba voy a filtrar, o sea, ese líquido va a atravesar el filtro y acá voy a obtener la solución estéril, ¿bien? En este caso, mi filtro tiene muchos poros, que ya les dije que son más pequeñitos que lo que mide una bacteria, por ejemplo, ¿sí? Y si yo quiero que quede tamizado acá un virus también, o sea, tiene que ser mucho menor los diámetros de esos poros,
Estas membranas tienen muchísimos poros. Y lo que hace es actuar como un tamiz, o sea, retiene todos los microorganismos que tenía esta muestra contaminada, o este medio de cultivo, o este suero, ¿sí? A veces, esa muestra, acá en este enlace pueden ver, trabajan con este equipo, y lo que hacen luego del filtrado, no les interesa a ellos lo que tienen acá, los filtrados, no quieren trabajar con eso. Quieren analizar la carga microbiana que tienen lo que está filtrando. Entonces, lo que hacen después del filtrado es colocar este filtro en una plaquita que tiene medio de cultivo. La mandan a incubar y después ya hacen las observaciones, ¿sí? Para esos dos casos se puede hacer una filtración. Porque yo necesito esto estéril, o sea, lo que estoy filtrando lo necesito estéril, o porque necesito estudiar la carga microbiana de lo que estoy filtrando, ¿sí? En este enlace, que bueno, no está en la guía, lo pueden ver. También tenemos estos filtros que se adaptan a una jeringa, ¿sí? Yo pongo lo que quiero filtrar en la jeringa, o sea, primero saco el émbolo que tengo acá, pongo lo que quiero filtrar, luego vuelvo a poner el émbolo, presiono, va a pasar por este filtro y lo que está estéril lo voy a obtener en esta ampolla, ¿sí? Fíjense que estos filtros tienen los poros tienen diferentes diámetros. Acá hay uno de 0,45, acá uno de 0,2. Siempre estamos hablando de micrómetros, ¿sí? Estos son los filtros que se usan y son filtros de membrana, que básicamente actúan como un tamiz, retienen todos los microorganismos. Después también tenemos los filtros de profundidad, ¿sí? Generalmente lo vamos a encontrar en las cámaras de flujo laminar, que se encuentran acá, en la parte superior. Acá se ve en la imagen. Estos filtros de profundidad son matrices que están dispuestas al azar, o sea, son fibras que están dispuestas al azar, ¿sí? Que pueden ser fibras de papel o de vidrio, de borosilicato, que se solapan, ¿sí? Acá podemos ver cómo es en la parte interna, y de la parte superior se va a ver de esta manera, estos filtros. Bien. Como le dije, lo podemos encontrar en las cámaras de flujo laminar. Generalmente actúan como prefiltros, y lo que hacen, a diferencia de los de la membrana que actúan como tamiz, en este tipo de filtro los microorganismos quedan retenidos entre esas fibras de papel o de vidrio, ¿sí? Entonces, el aire que está en el exterior pasa por esos filtros y ese aire que ya está filtrado, o sea, ese aire estéril, es expulsado por esta pared frontal de la cámara de flujo laminar. Y eso hace que se genere todo un ambiente estéril dentro de la cámara, ¿sí? Bueno, este otro tipo de filtros. De esta manera se pueden llegar a ver esas fibras, y lo que sucede es que los microorganismos quedan incrustados en estas fibras, ¿sí? Bueno, para hacer un resumen, lo que hemos aprendido ahora y lo que vamos a enseñarle ahora enseguida, a hacer lo que es el acondicionamiento del material para que vaya a esterilización, sobre los métodos de esterilización y los controles de esterilización, ¿sí? Los indicadores que ya habíamos visto que son físicos, químicos y biológicos. ¿Bien? ¿Hay alguna duda? ¿Me quieren hacer alguna consulta? No, profe, se entendió todo hasta el momento. Bueno, yo voy a cortar esta grabación y voy a volver para que no se haga tan largo,